Hola, profes de L. Mi nombre es Aitor, soy miembro del equipo creativo de profedl.es y hoy lo que te traemos es un super pack para cuando empezáis el curso con estudiantes de niveles principiantes. En primer lugar, te proponemos empezar trabajando en la información personal con tus estudiantes de nivel A0 y para ello te traemos un pack con distintos descargables que trabajan la información personal de manera bastante accesible para esta gente que empieza desde cero con el aprendizaje de la lengua española. Entre muchos de sus descargables, en los que se incluyen presentación, cuadernillo de actividades, etc., tenemos descargables de carácter más lúdico, como este DNI, en el que rellenarán su información personal de una manera muy sencilla y empezarán a tener un primer contacto con el vocabulario del español que les ayudará a dar su información personal, ¿no? También te proponemos un juego de lógica que quizás puede ser un poquito más complicado, o quizás si tienes estudiantes que hablen otra lengua nativa ya pueda ser un poco más accesible, pero siempre tenemos que tener en cuenta que van a contar con la ayuda del profesor o de la profesora a modo de guía para ir pudiendo asociar, ¿no?, los datos personales a los personajes de este juego de lógica, que la verdad es muy entretenido. Luego, por otro lado, tenemos el pasaporte del español, que es una dinámica muy entretenida y muy gratificante que se puede implementar ya desde los primeros días de clase, que es un pasaporte que hemos diseñado en ProfeDL para que los estudiantes vayan, aparte de rellenar sus datos personales como si fuese un pasaporte, para que vayan rellenando en esta página, que sería como la página de los visados, ¿no?, que la llenen de insignias. Insignias que te proponemos en el mismo descargable del pasaporte lingüístico. Insignias como, por ejemplo, una insignia que premia la puntualidad, una insignia que premia el trabajo en equipo. Hay una insignia por aquí muy chula que se llama Premio RAE, que es para el estudiante que se anima a utilizar más vocabulario nuevo en clase. Es una dinámica, es una propuesta de recompensa, ¿no?, de una manera de premiar a los estudiantes desde el primer día para que se animen a traer una buena atmósfera al aula, ¿no?, y que se animen a aprender más y más español. Por otro lado, las infografías de las frases útiles. Hay muchas frases útiles que se pueden utilizar en el aula, que se van a tener que utilizar constantemente en el aula, y ya desde los primeros días de clase, desde el nivel A0, es muy interesante tanto las frases que ellos vayan a usar, ¿no?, que nuestros estudiantes vayan a usar, como las frases, cuidado, que la profesora o el profesor vaya a utilizar con sus estudiantes y que los estudiantes deben de tener en cuenta también, porque las deben comprender, creemos que desde el primer día. Entonces tenemos por un lado la infografía de frases útiles que utilizará él o la profe, y por otro lado la infografía de frases que utilizarán los estudiantes. Después, otro contenido lingüístico que los estudiantes van a tener que aprender a usar o van a tener que conocer desde el minuto cero es el vocabulario del material escolar. En el momento en el que empiezan las clases de español, van a tener que hablar de subrayadores, de libretas, de mochilas, de pizarras. Entonces, van a tener que aprender este vocabulario lo antes posible, y te proponemos una serie de tanto cuadernillos con actividades para aprenderlo, presentaciones, pero también juegos como este Dobble, un juego de fichas redondas. La explicación está incluida en la descarga, pero el Dobble es uno de nuestros juegos clásicos que nos gusta diseñar para practicar el vocabulario. Así como, pues, esta tarsia, este puzzle tarsia, en el que tienen que ir juntando estas fichas que se van a recortar previamente, y son fichas en las que solamente se pueden combinar la palabra y el objeto que describe la palabra de una manera muy concreta, de manera que este puzzle solo tiene una única manera de solucionarse. Por otro lado, otro contenido lingüístico que desde el minuto cero van a tener que ir practicando nuestras estudiantes y nuestros estudiantes es fórmulas para saludar, para preguntar, para responder a preguntas como ¿qué tal estás?, ¿cómo estás?, ¿cómo va todo?, etc.
y fórmulas para despedirse. Por lo tanto, también te traemos en este Super Pack una serie de materiales que estarán destinados a trabajar esas fórmulas de saludos, de despedidas, preguntar por cómo estás, contestar a estas preguntas. Y en este caso, pues te enseño en pantalla una infografía con este tipo de fórmulas y una serie de teatros en los que se plantean distintas situaciones en las que se pueden trabajar estas fórmulas, incluyendo además pues maneras de participar en otro tipo de diálogos que serán muy frecuentes en el uso del español desde el primer momento en el que se sumergen, ¿no?, en un entorno hispanohablante. Después también el abecedario. El abecedario va a ser muy importante para aprender a deletrear, por ejemplo, su nombre, para deletrear su apellido, su ciudad de origen, cuando estén dando información personal en sus primeros días en un país hispanohablante. Van a tener que aprender cómo se dicen esas letras para poder, pues eso, aprender a deletrear propiamente en español. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de letras ilustradas con ejemplos. Por ejemplo, si tenemos una clase con niños, ¿no?, un público más infantil, para pegar estas letras alrededor del aula. Aquí tenemos un juego muy chulo de sopa de letras, una vez que ya se quiera practicar, ¿no?, deletrear y tal, pues que vayan encontrando esas palabras que ellos van aprendiendo, las vayan encontrando en estas sopas de letras y las vayan escribiendo en pantalla o en sus papeles, ¿no? Una manera muy lúdica de practicar, pues eso, el deletrear. Estas letras del abecedario también, en español, posiblemente se pronuncien de una manera distinta a su lengua nativa. Sean ingleses, sean franceses, hablen idiomas distintos, pues estas letras tienen que aprender no solo cómo se llaman, sino cómo se pronuncian, ¿no?, las reglas de pronunciación. Para ello también tenemos dentro de este Super Pack un apartado en el que se practican los sonidos que producen cada letra del abecedario español, en su combinación, pues las vocales, la B y la V que se pronuncian igual, quizás las reglas de la C, de la Z, etc. Pues en este pack, dentro del Super Pack de nivel principiante, incluirán presentaciones tanto en vídeo, en PDF, para explicar las reglas de pronunciación de las letras en español, y habrá algunas dinámicas también bastante lúdicas, como esta de camino de sonidos, en la que habrá que juntar solamente, por ejemplo, en este caso, las palabras que suenan con una R suave y las palabras que suenan con una R fuerte, pues habrá que juntarlas de una manera o de otra para llegar en este caso, por ejemplo, desde la ardilla hasta la bellota. En este caso, para trabajar la S y la Z, que suenan distinto en el español peninsular, para unir el perro con el hueso. Los números también es un vocabulario al que hay que tener acceso desde muy pronto en el aprendizaje del idioma, ¿no? Entonces, en este caso, también te proponemos, para los primeros días de clase con tus estudiantes de nivel principiante, un material para trabajar los números desde el 0 hasta el 9, los primeros 10 números, como se dicen en español, y un poco practicar con ellos con distintas actividades. En este caso te traemos una infografía para aprender los números, y por otro lado una serie de juegos muy populares que siempre son muy exitosos, siempre se les puede sacar mucho jugo para practicar los números, sobre todo estos números, ¿no?, del 0 al 9, que son los primeros números que aprenderán nuestros estudiantes en los niveles principiantes. Y, pues, en algún momento habrá que entrar en gramática también, ¿no? Incluso con nuestros estudiantes de niveles principiantes hay nociones gramaticales que hay que empezar a entender desde los primeros días. En este caso, en este Super Pack, te vamos a proponer actividades descargables, tanto teóricas como más prácticas o lúdicas, para trabajar lo que consideramos que son las nociones principales, básicas, de más urgencia, de carácter gramatical, que en este caso son el género, el número, el artículo definido e indefinido y el presente regular.
En el caso del género, tenemos por aquí un juego en el que van a tener que primero entender, una vez que hayan entendido que todas las palabras, los sustantivos en español, tienen un género, sea masculino o femenino, y con este juego se les va a animar a que intenten adivinar cuál es el género de estas palabras. Sombrero, ¿es el sombrero o es la sombrero? ¿Es femenino o es masculino? Y pues irán adivinando, ¿no? Cuál es, intentando adivinar, ¿no? De modo lúdico, sin miedo al fallo, cuál es el género de cada una de estas palabras. El género también contará con su cuadernillo de actividades clásico ya en Profe.dl y con presentación de toda la teoría en torno al género. Con el número lo mismo, tenemos una presentación, tenemos este cuadernillo de actividades que estará incluido también en el Super Pack, sopas de letras, por ejemplo, entre otros tipos de juegos para practicar el número, pues el singular y el plural. En este caso una sopa de letras muy chula en la que tenemos palabras en singular que hay que encontrar en la sopa de letras, pero en su versión en plural. El ejemplo que se ha puesto es caracol, que en la sopa de letras aparece como caracoles, y pues con el resto de palabras habría que hacer lo mismo, ¿no? De pez, encontrar peces, coche, encontrar coches, etc. Como decíamos, el artículo definido e indefinido también es una noción gramatical del español que habrá que empezar a trabajar desde los niveles, desde el nivel principiante, desde el A0 en los primeros días habrá que empezar a trabajar con estas nociones gramaticales, tanto el definido como el indefinido, y en este caso te proponemos una serie de ilustraciones que tendrán que ir completando y que luego se pueden imprimir se pueden colgar por el aula, para que así, de una manera muy chula, se pueda decorar el aula con los contenidos que vamos aprendiendo en clase. Pues en este caso, el artículo definido e indefinido. Un casco, el casco. Una luna, la luna. El unicornio, un unicornio, etc. Como decíamos, en el caso del artículo ocurre lo mismo. Tenemos un clásico cuadernillo también para practicar las nociones del artículo definido e indefinido. Y tendremos una presentación más teórica en formato vídeo y en formato PDF para explicar de manera teórica todas estas nociones, en este caso las del artículo. Y por último, el presente regular. Les presentamos a los estudiantes el gran mundo de la conjugación en español. ¿Y cómo lo hacemos? Pues empezamos con el presente regular, las normas para conjugar en los verbos terminados en ar, en er, en ir, en el caso de los verbos que se conjuguen de manera regular. En este caso también presentamos el clásico cuadernillo con las actividades para que practiquen de una manera entretenida esta noción de la conjugación del presente regular. Habrá una presentación teórica también incluida en el descargable y habrá una serie de juegos como este verdad o mentira, en el que tendrán que descubrir verdades y mentiras de sus compañeras y compañeros de clase utilizando estas fichas en las que se les proporcionarán verbos en infinitivo que tendrán que conjugar en el presente regular para dar datos que teóricamente son datos personales, pero uno de ellos siempre será mentira, ¿no? Y nada, con esto un poco te he mostrado algunos de los descargables que incluyen este gran super pack de actividades para niveles principiantes, para estos primeros días que empieza el curso con tus estudiantes de A0 que van camino al A1. Y, como te digo, vas a encontrar un montón más de materiales en este super pack. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que veas lo que incluye y esperemos que te guste y que lo disfrutes y que puedas sacarle el máximo provecho con tus estudiantes principiantes. Un saludo. Chao, chao. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita.